Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días, Honduras, bienvenidos a Frente a Frente. Los saludamos en esta fresca mañana en la capital y en todo el territorio nacional. Pues temperaturas, según lo que nos ha informado nuestro experto en meteorología, César Quintanilla, habrán lluvias en algunos sectores del país, pero en buena parte o en la mayor parte del territorio nacional serán temperaturas cálidas. Hoy es miércoles 4 de enero del 2023. Ya ven ustedes cómo hace unos días estábamos acercándonos al final del 2022 y ya este año ya le comió 4 días al 2023, así que le damos la bienvenida y siempre las gracias por su fiel sintonía con estos espacios de la Corporación Televicentro y sobre todo con este espacio de Frente a Frente que siempre tiene como máxima pues, generar opinión pública y informar, pero sobre todo orientar. El 27 de enero, algunos de ustedes recordarán, pues aquí en el programa de Frente a Frente tuvimos un tema que tenía que ver con la educación en el país. Estuvo el secretario de Educación, Daniel Esponda, también estuvo Edgardo Casaña, que es diputado del Congreso Nacional y hombre comprometido, involucrado en la educación del país a través del tiempo, y también tuvimos pues la contraparte por ahí, otros sectores que nos ayudaron a sacar el programa ese día. Ese día nos comprometimos porque sentimos que quedaba en el tintero muchos temas que se tenían que abordar y por ahí conocer cuáles eran las expectativas en el campo de la educación de cara a un próximo año, el 2023. Para ese tiempo nos faltaban 3 días, 4 días para llegar a un nuevo año y pues queremos saber qué nos espera para el 2023. Vea, cuando los números no son los más agradables en el país, porque hay 1.2 millones de niños y jóvenes entre los 3 y los 18 años fuera del sistema educativo hondureño, lo que equivale a un 39.7% de niños que están fuera del sistema. Estamos hablando que los años de escolaridad promedio para Honduras, bueno, están en un orden del 6.9, mientras que países como Panamá pues han llegado al 10.21 y bueno, estadísticas que nos preocupan, estadísticas que nos alarman en materia de educación. Estamos un año del 2022 que cerró con menos de 100 días de clases presenciales, y vea, de cara al 2023, un presupuesto para educación en el orden del 8%, esto para ver las prioridades que tiene el actual gobierno, pero vemos nosotros en contraparte, en contrasentido diríamos que en el caso de seguridad tiene un 17% y defensa un 14%. Pero bueno, la idea es esa, ver cómo con este presupuesto que va a tener la Secretaría de Educación, que entiendo anden arriba de los 4.000 millones de lempiras, bueno, ¿qué tienen planteado hacer? ¿Qué es lo que van a proyectar para, pues, no sacarnos de estos escandalosos números que tiene la educación en el país, sino para empezar a enrumbar la práctica de enseñanza-aprendizaje? Que vean, la prioridad de cualquier país, debería ser la prioridad de cualquier país, y de hecho lo es. Hablamos de los países, de los tigres del Asia, hablamos de Europa, hablamos de países aquí en Latinoamérica. Chile le apuesta a la educación y ya vemos pues cuáles son las condiciones de Chile. Así que inmediatamente le doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, el secretario de Educación, Daniel Esponda. Licenciado, bueno, habíamos quedado comprometidos y nosotros dijimos este tema se tiene que abordar y se le tiene que dar mayor profundidad, porque el 27 por ahí creo que más se fue en una discusión, y de hecho claro, no era el tema hacer las proyecciones de claro, qué se venía para el 2023, sino por ahí
cómo se había entrampado la discusión en el Congreso Nacional por este incremento a los maestros. Pero hoy es un tema estrictamente educativo y por ahí generar las expectativas, espero y estoy seguro que sí las hay en el campo de la educación. Buenos días. Buenos días, Ulises. Para nosotros de verdad que es un gusto y un placer y bueno, los programas como estos con usted nos llenan de mucha satisfacción porque nos va a permitir discutir en televisión nacional temas que nunca se discuten. Chile no siempre fue un ejemplo en el sistema educativo, los cubanos no siempre fueron ejemplo en el sistema educativo, los europeos no siempre fueron ejemplo. Sus sociedades, no hablo de los gobiernos, sus sociedades tomaron decisiones que permitieron establecer los cimientos de los sistemas educativos exitosos que podemos ver. Y el plan de refundación del sistema educativo que ha planteado la Presidenta de la República es precisamente eso, poner los cimientos de ese nuevo sistema educativo que nos debe permitir dos elementos fundamentales: el desarrollo humano de nuestra población y el crecimiento económico. La doctora Carla Paz es subsecretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos de la Secretaría de Educación. Doctora, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio que tenemos hoy, Ulises, de poder conversar con toda la población hondureña de esta mirada que queremos replantear, que queremos darle luces también a la población hondureña de qué esperar este 2023. Como usted bien decía, definitivamente la educación es un pilar fundamental de cualquier nación y conscientes de todo esto, nuestra presidenta tiene la claridad de que el sistema debe refundarse, de que el sistema debe replantearse basado también en los pilares de la inclusión, la justicia social y sobre todo velar por los excluidos, que usted también ha hecho mención, la cantidad de estudiantes que están fuera del sistema y precisamente hay muchas estrategias para poder recuperar esos estudiantes y los aprendizajes. Bueno, y para aquellos que de repente se pueden preguntar, vean, porque somos un país de suspicacias, y se pueden preguntar, bueno, ayer estuvo el secretario de Desarrollo Económico en el programa Frente a Frente, hoy está la gente de Educación, tampoco es que es un desfile para dar a conocer las bondades de lo que viene del próximo gobierno, hacemos la aclaración por aquellos que pueden pensar de que estamos en un recorrido, no, para eso están los espacios oficiales, y para eso tienen Canal 8, aquí venimos con la idea de abordar un tema fundamental que tiene que ver con la educación. Créanme, es deplorable ver la comparación o los parangones que siempre son odiosos. En cualquier circunstancia son odiosos cuando llega un joven de una escuela, un colegio privado, y lleva su currículo porque va a hacer la práctica, porque quiere tener una oportunidad de trabajo, y llega un joven con el currículo de la educación pública nuestra. Y es penoso cómo llegan 5 jovencitos, monsalvetes, de una escuela privada, con una formación que ya nosotros conocemos las exigencias y el pensum académico de las universidades privadas. Y les digo porque yo lo he conocido y porque me lo han comentado jefes de recursos humanos. Los 5 los agarran a un lado y si hay 100 de la educación pública los hacen a otro lado. Y después miro a unas señoras que a veces son las abuelas de los jóvenes, en los bajos del Congreso Nacional, ellas con el currículo bajo el brazo, buscándole un empleo a su hijo, porque el nivel académico, vea, no es el óptimo. Pero, vean, ya estos señores que tenemos aquí nos están hablando de un plan de refundación de la educación. Bueno, no podemos menos que pensar en que sí se va a concretar esta propuesta, estas intenciones del actual gobierno y en este caso del secretario de Educación y todo su equipo de trabajo en la Secretaría de Educación. Pero los que tienen la mejor valoración de cómo están sus hijos, hablando estrictamente del campo educativo público, son los padres, los que están en la casa, los que tienen la percepción, la sensación, el sentimiento de cuáles las calificaciones o cómo ellos califican a sus hijos. Así que compartimos el tema ya del programa del día de hoy con nuestra compañera Luz Madrid. Luz, adelante, le escuchamos. Buenos días, Ulises, a nuestros panelistas y por supuesto a cada uno de nuestros televidentes. El tema del día en pantalla para que usted pueda también debatir con nosotros aquí en Frente a Frente. Hablemos de la educación pública de Honduras.
¿Qué calificación le da usted a sus hijos desde prebásica hasta la educación superior? Opine con nosotros, recuerde que lo puede hacer a través de las redes sociales, @FrenteAFrenteHN, y de igual forma a través del WhatsApp 9773-6065. Puede dar la cara aquí en Frente a Frente, solicite el link de Zoom para conectarse a través del número 9950-8177. Hablemos de la educación pública en Honduras. ¿Qué calificación le da usted a sus hijos desde prebásica hasta educación superior? Opine con nosotros. Ulises. Pues es que sería interesante también conocer si los padres de familia se han tomado el tiempo y decir, voy a hacer una valoración de cómo está mi hijo en la educación, en lo que ha pasado por la escuela. Y esta es, creo yo, los mejores referentes o los quienes nos pueden decir cómo percibe, cómo está su hijo, licenciado Daniel Esponda, secretario de Educación, porque esto pasa en gran medida por el compromiso que exista, obviamente el maestro en el aula de clase, pero también el padre de familia en sus casas, ministro. Por supuesto, pero mire, y dentro del plan está, más adelante lo vamos a ver en la presentación. Primero que debemos de no cometer el error que hemos venido cometiendo históricamente cuando analizamos el sistema educativo, de solo ver las condiciones que tenemos hoy, porque esas condiciones que tenemos hoy han sido generadas por elementos del pasado. Miren, en Honduras se tomaron decisiones equivocadas. Cuando se comprometió el Estado de Honduras o los gobiernos de Honduras a ampliar la cobertura escolar, no se hicieron más centros educativos. Se comprimieron las jornadas de clases y se hicieron 2 jornadas. Estoy seguro que usted fue mañana y tarde a clases. Yo también fui mañana y tarde. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces en la década de los 90? Se hicieron más pequeñas la cantidad de horas clases que servimos los docentes en los centros educativos, y el técnico Honduras, que es mi centro educativo, de trabajar de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde y a hacer talleres los sábados, pasamos a clases de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12:30. Entonces se comprimieron la cantidad. Eso es un elemento. El siguiente elemento es cómo llegan los niños a los centros educativos. La pobreza es un disparador inmediato de la exclusión. Esos datos que tiene ahí, si no me equivoco, son de la ASJ. Sí, ASJ, y aclaro, para tener obviamente un complemento y alimentos de este espacio del día de hoy, vamos a tener y tenemos vía Zoom también a Denis Cáceres, es un experto en temas de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, para compartir en el tema el día de hoy. Y en efecto, sí, ASJ es uno de los organismos que alimenta. Sí. Y nosotros con esos organismos tenemos que tener mucho cuidado, porque hay algunas ONG en el país que se dedican solo a decir las cosas malas para generar recursos y atacar a los gobiernos, o ser comparsa de los gobiernos que les facilitan recursos. Nosotros a eso no le tenemos miedo, además nosotros venimos precisamente de la discusión y la dinámica de ser amplios en la discusión de manera democrática para poder construir. De lo contrario, no tiene sentido discutir. La discusión debe permitirnos identificar las falencias para mejorar. El otro elemento importante es dónde tenemos la caída de los educandos. La mayor parte de nuestra matrícula está en los primeros niveles del sistema. En el tercer ciclo lo mantenemos, pero en educación media tenemos una caída abrupta de la matrícula. Quiere decir que ahí no es un problema solamente de cobertura. Quiere decir que cuando los niños ya son un poco más maduros, que llegan a los 15 años, las familias se ven obligadas a enviarlos a trabajar. Nosotros como gobierno, como Estado, no podemos promover el trabajo infantil, pero eso es una realidad objetiva. Quiere decir que los elementos económicos realmente definen la calidad, la cobertura o la permanencia de los estudiantes en el sistema. Y usted da un ejemplo interesante, el tema de la educación pública versus la educación privada. Primero, la educación privada, la mayor parte de los centros educativos privados en Honduras tienen jornadas más largas de clases que el sistema público, primer elemento. Segundo elemento, todos los niños, la mayoría de los niños que llegan a las escuelas privadas llegan comidos. Un buen número de nuestros estudiantes a los centros educativos llegan sin comer. Tercer elemento, la mayor parte de esos niños, por elementos económicos, los de las escuelas privadas, tienen suficientes facilidades como equipos tecnológicos, una cama caliente, una casa donde estar, horas de esparcimiento, horas de deportes, de artes, que son necesarias para el desarrollo del cerebro. Y entonces hacemos una comparación en lo económico, porque lo económico determina los elementos sociales. Eso es una norma de oro. Los elementos económicos desencadenan fenómenos sociales. El Estado de Honduras en promedio venía invirtiendo unos $600 anuales por estudiante. Eso le cuesta un estudiante al Estado de Honduras, o eso le costaba, nosotros estamos invirtiendo un poco más. Y en promedio en la educación privada son más de $6,000. Vea la diferencia entre $600
que invertimos todos los hondureños por cada niño y niña que va desde el preescolar hasta educación superior, $600 anuales versus un niño en promedio que va a la escuela privada, que su papá, Ulises, saca de su bolsa $6,000 mínimos. Estamos hablando en promedio, ¿no? Eso lógicamente tiene un impacto. Por eso la presidenta ha puesto como prioridad el sistema educativo. El año pasado crecimos casi 2,000 millones y este año hemos crecido un poco más de 4,000 millones de lempiras en los presupuestos. La pregunta que debemos de contestarnos es cómo vamos a invertir esos recursos. Le doy muestras en el plan de autoridad que nosotros hemos hecho. Al día de hoy yo todavía no tengo contratado ni un tan solo asesor. El despacho ministerial sigue vacío, no opera con menos de 18 personas. Antes ahí habían más de 150. Esos recursos que nosotros estamos ahorrando, el no pago de publicidad, eso nos está permitiendo que lleguen a los centros educativos. Y el otro aspecto importantísimo dentro del plan y todos estos elementos es que el sistema educativo hondureño, o quienes administramos el sistema, siempre habíamos estado divorciados. Miren, no ha existido o no existía hasta nuestra administración una buena relación entre el gobierno, la Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica, por ejemplo, que es nuestra formadora de docentes. La doctora Carla Páez, una de las investigadoras, si no la más importante investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, es una de las investigadoras en temas educativos que más se cita en la zona centroamericana. ¿Y por qué digo esto? Porque además de la relación muy buena que tenemos con la Universidad Pedagógica, también la tenemos con la Universidad Nacional y con otros sectores como el Info, CONEANFO y el CENET. ¿Qué es lo que quiero decir, Ulises, para redondear la idea? Hoy, en la construcción de este plan de refundación, que la presidenta tiene unas líneas muy claras y ella tiene una línea estratégica muy bien definida, estamos todos los actores del sistema analizando el sistema a través de las investigaciones, es decir, que esta reforma es el resultado de investigaciones científicas en educación para construir alternativas que nos permitan construir un sistema educativo de alta calidad. Bueno, y en la presentación que tienen ustedes, vamos a conocer, bueno, qué se proyecta para el 2023, porque les insisto, y usted no cree en los números o discrepa con estos números de la cantidad de los niños que no tienen acceso, niños y jóvenes que no tienen acceso a la educación. Discrepo, pero es que siempre atrás de números estadísticos hay seres humanos. Y lo que debemos de analizar no solamente son los números, sino a esos seres humanos. O sea, ¿por qué no son 1 millón y pico? Y bueno, ellos han señalado que se nos fueron del sistema 1 millón y tanto. Nosotros cerramos la matrícula 1.849.000 estudiantes. Si se nos hubiesen ido 1.300.000, no habrían niños en las escuelas. Pero vean ustedes también, solo para hacer una acotación, porque yo hacía la comparación entre la educación pública y la educación privada. Y más del 90% del presupuesto de educación, ¿cuánto absorbe lo que es los salarios? Bueno, ahí hay otra discusión que también creo yo que hay que traerla a la perspectiva. Mire, si usted revisa los presupuestos en educación los últimos 12 años, se dará cuenta que estuvieron casi congelados. Miren, los países, ¿de dónde salen los 100 días? Solo contésteme, ministro, para dinamizar. Es que miren, no es ahí la discusión, en realidad. La discusión pasa por cuánto debe de crecer el presupuesto en relación a la cantidad de niños que tenemos en el sistema. ¿Cuánto es la masa salarial? Miren, nosotros deberíamos es que esa discusión me parece a mí que no es la adecuada. Nosotros debemos de discutir cuánto vamos a invertir en el tiempo, vamos a pasar de esos $600 a cuántos. Nosotros aspiramos a que sean por lo menos $1,000 anuales. Ahora bien, el costo de la vida aumenta entonces el pago de salarios, pero nosotros aquí debemos de decir, ahí es donde está la discusión. Teníamos 12 años de no tener una plaza nueva. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted viene y hace una revisión, ¿hace cuánto no se hace una escuela nueva en Honduras? Nueva. ¿A dónde dónde comienza el nivel? Y por eso la doctora es fundamental en nuestra administración. ¿Cuál es el peldaño más importante del sistema educativo, cree usted? Porque nosotros, eso que está hablando sobre la percepción de los padres y las madres de familia, en realidad es una forma de evaluar, se llama meta de evaluación. Y la meta de evaluación nos sirve para generar una perspectiva, o es la perspectiva que tiene la población en relación a un tema. Nosotros no tenemos ni un tan solo centro educativo que sea una estancia infantil para la primera infancia. ¿Está arriba del 90% la masa salarial? Si no me equivoco, anda en el 83%. Bueno,
ya es un número cercano a lo que proyectan otros estudios de que la masa salarial del presupuesto de educación anda arriba del 90%. Entonces ahí yo vuelvo a un tema que expuse y que amplió el ministro, que tiene que ver en el parangón entre la educación privada y la educación pública. Porque usted no miraba cómo llegan estos niños a las escuelas privadas, comidos, bien dormidos, con la atención de sus padres, pero también en la educación privada los maestros marcan, llegan a trabajar. Estamos de acuerdo. Los maestros tienen un compromiso con la educación. Estamos de acuerdo. Yo me recuerdo cuando los fenómenos naturales que dieron feriado a nivel nacional, cuando la crisis estaba, o por lo menos los efectos del fenómeno natural, creo que fue en Julia, el que pasó en el 2022, estaban en la zona norte, en el Valle de Sula, pero los de las escuelas privadas les dijeron, bueno, tenemos que respetar las decisiones de la Secretaría de Educación. No hay clases, no hay clases aquí, en las aulas de clases, pero en sus casas sí. Y los conectaron por la vía de la plataforma del Internet. Porque sus padres tienen los recursos para pagar el Internet. O sea, volvemos al tema económico. Sí, por eso le dije yo al inicio del programa, ¿cuál es el objetivo del plan de refundación? Número uno, el desarrollo social, que podamos vivir en democracia, que podamos dirimir nuestras diferencias conversando, que podamos hacer crecer el acervo cultural. Ese es el primer elemento fundamental. Pero el segundo es el crecimiento económico. Mire, hay una relación estrecha entre el nivel de escolaridad y la calidad del sistema educativo con la productividad de un Estado. Entonces, elementos importantes. Nuestro sistema educativo ha venido educando para el desempleo. Usted ya lo decía al inicio, el ejemplo, que venían los muchachitos con su currículum, público. Pero no solamente es eso, es el sector privado desarrolla algunas destrezas blandas que no necesariamente el sistema público lo hace. Mire, los que tienen la dicha de ir a la educación privada, hay profesores de deportes, hay canchas deportivas, hay artes, esos elementos que muchas veces en el sistema educativo público no fueron importantes, que eran las clases de educación física en la escuela pública para nosotros, muchísimas veces, que la profesora o el profesor tirara un balón de fútbol a la cancha y saliera a jugar. Y las niñas hacían allá su juego y los niños jugábamos fútbol. No es esa la lógica. Cuando ya expliquemos en la plantilla de todos estos temas que nosotros estamos discutiendo, tenemos estrategias. Pero lo importante hoy aquí, Ulises, es que la población, que el pueblo hondureño, sepa y se dé cuenta, y por eso es muy valioso para nosotros este programa, cuáles son los pilares que ha definido la presidenta, cuáles son los elementos externos de la escuela que nos deben de permitir alcanzar 5 grandes objetivos. Si nosotros alcanzamos esos 5 grandes objetivos, la próxima década, seguro usted y yo, la doctora Carla, vamos a estar discutiendo aquí en el foro cómo se hizo el milagro educativo en Honduras. Esperaremos qué es lo que pasa con esta propuesta y también hacer una rápida aclaración y pasamos con la doctora Carla Paz, el hecho de que, vean, los padres de familia o quienes nos hemos visto obligados, orillados a llevar a nuestros hijos a la educación privada, precisamente por lo que tenemos en la educación pública, por lo que hemos tenido en la educación pública. Y entiendo, doctora Carla Paz, a juzgar por lo que nos dice el ministro Daniel Esponda, de que, bueno, la prioridad de este plan de refundación educativo que ustedes se han propuesto es ahora sí atender a los más desfavorecidos, a los que han estado marginados, orillados y casi abandonados en el sistema público. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quisiera también agregar a la discusión el tema de los docentes. Se dice mucho sobre el tema salarial, pero hay que considerar que los mejores sistemas educativos tienen los mejores profesores y que esos profesores también trabajan en condiciones de bienestar. Y por lo tanto, aunque haya una crítica en este tema de los salarios, sí hay que pensar la relación de los salarios de nuestros profesores en Honduras versus otros profesores y también el prestigio profesional que los profesores tienen en otros contextos. Generalmente también porque la investigación educativa sí nos lo ha planteado, hay una percepción quizás no tan favorable hacia los profesores y hay, por lo tanto, igual que en toda América Latina, que resignificar y redignificar la profesión docente. Y claro, el ministro ya lo planteaba,
los factores asociados que se han siempre estudiado que impactan favorable o desfavorablemente los procesos de aprendizaje indican que las principales variables son de contexto, es decir, no son propiamente del centro educativo, sino del contexto que no favorece culturalmente y que hay deprivación sociocultural y que eso no permite el desarrollo óptimo de nuestros educandos y de los jóvenes también que se están formando en otras opciones técnico-profesionales. Entonces sí es importante considerar que hay unas condiciones de base que han sido siempre muy desfavorables para el país y que hay que señalar también, Ulises, que la pandemia generó unas condiciones que sí agudizaron lo que ya existía, pero que la pandemia en sí también representó desafíos enormes para el sistema educativo nacional. Además, hay que comprender que lo que vivimos, eso es algo que hay que aclarar, es una modalidad educativa de educación remota en emergencia y que por lo tanto la priorización y lo que se debe hacer como actuación pedagógica no es replicar un currículum robusto como se hace en la presencialidad, sino atender otras demandas que también ya la UNESCO y otros organismos internacionales han logrado diseñar para América Latina un currículum basado en crisis y en emergencia. Entonces, claro, tenemos todas estas cifras que ya eran una deuda histórica, no estamos diciendo que no, pero hay que entender que venimos de una crisis y que por lo tanto la educación remota en emergencia ha sido algo que el país ha tratado de dar las mejores respuestas para eso y que por lo tanto vamos a tener un rezago, un abandono y que la misión ahora este 2023 es precisamente recuperar esos educandos, pero también recuperar los aprendizajes esenciales que toda persona requiere como necesidades básicas para su aprendizaje y su desarrollo humano pleno. Y debo de agregar una cosa, este año vamos a clases normales, en horarios normales. Al 100. Al 100%. Y vean, ¿por qué son importantes estos espacios? ¿Por qué son fundamentales? Porque esto queda como un hecho que queda registrado como constancia de el compromiso de las actuales autoridades de educación, de este proyecto de refundación de la educación. Estos programas quedan grabados en las redes y nos servirán en 2, 3, 4 años para pasar la lista de lo que se cumplió, de lo que se hizo. Así es que a los padres de familia hoy les ruego, les pido, y vea, este es un ruego, ustedes lo quieren de hinojos, si lo prefieren, que le pongan atención a estos espacios informativos, porque vea, es fundamental la educación de sus hijos. Estamos hablando de los padres de familia que tienen sus hijos en la educación pública, y en estos casos anoten lo que ellos nos vienen a decir ahora, lo que se va a hacer, los alcances de este plan de refundación, porque en 3 años, 4 años ustedes pueden hacer el recuento y decirle, vea, esto fue lo que nos dijeron, esto fue lo que prometieron y esto es lo que han cumplido, porque el reto es enorme, ministro. Pero mire, me encanta que diga eso, porque en realidad el pueblo hondureño se tiene que compenetrar en el plan. Mira, un ciclo educativo normalmente en Honduras se entendía como los 6 años de la primaria, de primero. Nosotros estamos hablando de educación inicial por lo menos 3 años, es decir, hacer 3 años de preescolar, ¿cierto? El tercer ciclo son 3 años y los bachilleratos son entre 2 y 3 años. Lo que quiere decir que en nuestro primer gobierno vamos a tener la primera generación de los primeros ciclos, es decir, del tercero, de los primeros años de inicial, ¿sí? Vamos a llegar a la mitad del ciclo de 6 grados y vamos a hacer un ciclo completo de los nuevos bachilleratos. En nuestro siguiente gobierno, a la mitad de nuestro siguiente gobierno, vamos a tener hecho ya un ciclo completo de los 6 grados, ¿sí? Y vamos a poder hacer una revisión y ver hacia atrás qué fue lo que hicimos y en qué nos equivocamos, porque desde luego nos vamos a equivocar. Ahora bien, en la segunda mitad de nuestro siguiente gobierno tenemos que estar discutiendo en un diálogo nacional. Cuando yo hablo del siguiente gobierno es del siguiente gobierno, es decir, los próximos años. O sea, usted termina 4 años de la administración de doña Xiomara Castro y el siguiente gobierno. El siguiente gobierno que usted
confía y cree que va a estar en manos del Partido Libertario del pueblo hondureño, o al margen de quien esté. Mire que lo importante del plan, y esto lo quiero decir así públicamente, y eso es importante, no ministro. es del Partido Libertario de Refundación, es del pueblo hondureño. Mire, ese ha sido uno de los mayores problemas que nosotros hemos tenido en el sistema, de las reformas que vivimos en los 90s y la terrible, porque eso sí hay que decirlo, y por cierto la ACJ lo acompañó. La reforma de la primera década del 2000 fue terrible, reducción de horas clase, dispersión de los aprendizajes, no alinearon primero a los educadores con esos nuevos currículos, entonces tenemos profesores que están contratados en el sistema, que están dando clases para las cuales no fueron formados. Eso hay que discutirlo también. Ahora bien, ¿qué es lo importante? A la mitad del próximo gobierno tenemos que instalar un segundo diálogo nacional del plan de refundación de la educación, que es el primer perfeccionamiento del sistema educativo hondureño, porque ya vamos a tener cubierto, ya vamos a haber hecho 2 ciclos de la educación inicial, un ciclo completo de los primeros 6 grados, 2 ciclos del tercer nivel y 2 ciclos de educación media. ¿Me explico? Entonces, ahí nosotros debemos de discutir el primer perfeccionamiento del sistema educativo hondureño. Y antes de irnos a la pausa comercial, porque venimos con la presentación de lo que tienen proyectado hacer, insisto, programas que quedan guardados para luego hacer el repaso de lo que se cumplió o no se cumplió. Si quisiera, si producción me ayuda, presentar a Denis Cáceres, que nos va a ayudar a alimentar el programa. Bueno, él está pendiente del programa del día de hoy, solo que él nos dijo que se iba a conectar ya pasadas los 20 minutos del programa. Así es que, si no está conectado todavía, Denis Cáceres, que es un experto en temas de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, nos vamos a ir a la pausa comercial y ya regresamos para conocer las gráficas que resumen la propuesta que tienen las actuales autoridades de educación para el proyecto refundacional de la práctica de enseñanza-aprendizaje. Producción me ayuda, y si estamos para escucharlo antes de irnos a la pausa, porque sí sería interesante escuchar pues su punto de vista del licenciado Denis Cáceres acerca de pues lo que hemos abordado sin entrar a profundidad de la propuesta que tiene la Secretaría de Educación. Carlos, si no, tenemos a Denis Cáceres. Denis, buenos días, le escuchamos, licenciado, para que nos dé sus puntos de vista antes de que entremos a conocer la propuesta del secretario de Educación o de las autoridades de educación. Gracias, Ulises, por el espacio y feliz año a todos los que están ahí. La verdad que es grato estar escuchando de que hay una planificación para el sector educativo, de que hay un compromiso de las autoridades y también el respeto para la doctora Carla, que se incorpora como autoridad y que pueden hacer algo. Habría que aclarar un par de cosas. En el sistema educativo lo que proyecta el INE son unos 3 millones de niños en edad escolar de 4 a 18 años. Esa es la población que hay. El sistema educativo antes de la pandemia tenía unos 2 millones matriculados. Es cierto lo que dice el ministro, 1.8 está en el sistema educativo, quiere decir que hay 1.2 que nunca ha estado en el sistema educativo. De esos 2 millones que estaban antes de la pandemia, pues hay unos 200,000 estudiantes que se fueron. Es cierto lo que dice el ministro, que hay unos que regresaron en el año 2022, pero hay unos que no regresaron y estudiantes que nunca más van a regresar, y esa es una generación perdida. Lamentablemente, porque tenemos un plan para que regresen. Lamentablemente, en 2020 hubo una generación perdida, porque los que cumplieron 17 años salieron del sistema educativo. En 2022, los que cumplieron 15, 16, 17 años se fueron del sistema educativo y nunca más van a volver a regresar. Este es un estudio en América Latina que se presentó ahorita también, quién paga la cuenta, este informe un poco polémico que se ha presentado, pero sí estamos de acuerdo que el sistema educativo necesita una planificación de este tipo. Coincidimos con la doctora Carla, es necesario un plan para que regresen los estudiantes y un plan para recuperar los 2 años perdidos de aprendizaje proyectados desde la OSD y con la gente de Andreas Leicher, la gente de Harvard que proyectó esto, que en América Latina se perdieron 2 años y medio, posiblemente en Honduras
casi los 3 años de aprendizaje. Entonces, yo creo que es correcto lo que está planteando tanto la doctora Carla como el ministro, de que se necesita un plan para que regresen algunos de estos estudiantes, recuperen el aprendizaje que se perdió en la pandemia, pero algo muy importante, Ulises, de mencionar, sí se dejaron de hacer actividades o proyectos para que estos estudiantes regresaran en el año 2022 y para que recuperaran aprendizajes en el año 2022. ¿Por qué? El estudiante que cumplió 16, 17, 18 años y ya salió del sistema educativo es parte de la generación perdida que se le ha denominado en Honduras. Lamentablemente, jóvenes de 14 a 18 años, tenemos 500,000 de estudiantes fuera del sistema educativo en Honduras, y con los que se fueron en el 2022, pues son más. Pero quiero aclarar algo, Ulises, para cerrar esta parte, es que lo que ocurrió en el año 2022 no es una responsabilidad absoluta de las autoridades, de las nuevas autoridades o del nuevo gobierno. Desde 2017 a 2018 el sistema educativo se empezó a caer a pedazos totalmente. La reprobación era de 40,000, 50,000, subió a 80,000, a 90,000. Los estudiantes empezaron a ir de educación media, educación prebásica se comprimió. Entonces, el fracaso escolar en los últimos años es un fracaso escolar acumulado que ha terminado en el punto más alto en el año 2022. Pero también hay que decirle al ministro que la presidenta Xiomara nos dijo que en la primera semana de febrero del año 2022 regresaban a clases presenciales. Y esto ocurrió hasta en el mes de mayo, en el mes de junio. Yo creo que eso afectó muchísimo el aprendizaje de los estudiantes y afectó que muchos estudiantes no regresaran. Me parece que el año 2023 es una nueva oportunidad para las autoridades, porque el tema educativo siempre es polémico, siempre hay problemas estructurales y es imposible que una persona, un equipo o un gobierno pueda resolver los problemas estructurales del sector educativo, y creo que el año 2023 es una nueva oportunidad tanto para el ministro, la nueva viceministra o el nuevo gobierno, que tiene otra vez 360 y ya menos días de poder cambiar el sistema educativo hondureño para que no se vayan más estudiantes y recuperar el aprendizaje que se ha perdido, porque la brecha de aprendizaje entre las escuelas públicas y las escuelas privadas ha aumentado tanto que ahora tenemos menos estudiantes en las carreras de mayor puntaje como ingeniería, la medicina, y son prácticamente las escuelas privadas las que están acaparando estos cupos y las escuelas públicas se están quedando sin este servicio. Bueno, gracias. A Denis Cáceres, le ruego que se quede con nosotros para que nos ayude a llevar el programa, porque ya después de la pausa comercial conocemos la propuesta que tienen el ministro, las autoridades de educación para pues sacar de este atolladero a la práctica de enseñanza-aprendizaje, y creo que el ministro Daniel Esponda en su momento, en una de sus reflexiones, casi le pide o les sugiere, o más bien le pide a los padres de familia, cuando estábamos hablando de los padres de familia, que tienen que involucrarse. Claro, por supuesto, ese es un elemento del plan. Que tienen que involucrarse, que tienen que estar dentro, y vean, los padres de familia tienen que darse cuenta. Hace miles de años, filósofo Confucio decía, si quieres progresar, y eso va para los padres de familia, si quieres progresar 1 año, siembra trigo; si quieres progresar 10 años, siembra árboles; pero si quieres progresar toda tu vida, educa a tus hijos. Vean ustedes el compromiso que se debe tener con los hijos, porque de ahí depende el futuro de un hogar. El que fracasa con sus hijos, para mí fracasó en todo, ministro. Yo soy el resultado de eso. Somos el resultado de eso. Mi abuelita no sabía leer y escribir. Mi abuela no sabía leer y escribir, pero era una mujer muy inteligente y muy trabajadora. Y ella invirtió la mayor parte de sus esfuerzos y sus recursos en educar a sus hijos y a sus hijas. Y eso lo transmitió a su nieto. Y mire, tener una abuela que no sabía leer y escribir, hoy su nieto es el ministro de Educación. ¿Por qué estoy sentado aquí? Por el esfuerzo de mi madre y el esfuerzo de nuestra abuela, que invirtieron la mayor parte de su tiempo, de sus recursos y de su esfuerzo en educar a sus hijos. Y de ahí venimos, doctora, venimos de la educación pública, venimos de abajo. O sea, son nuestros padres que quizás no tenían la suficiente academia, pero sí tenían
sobrados sabiduría, sapiencia, para apostarle a sus hijos, claro. Por supuesto, definitivamente el rol que juegan las familias está comprobado científicamente, es esencial para que logremos aprendizajes significativos y, como bien decía el ministro, el desarrollo humano y un proyecto de vida. O sea, realmente lo que necesitamos todos es un proyecto de vida que nos permita crecer, multiplicarnos también, desarrollarnos integralmente. Entonces, sin duda alguna, de ahí venimos, de la educación pública, de ahí venimos de hacer todos estos esfuerzos para que los niños y las niñas y los jóvenes que tienen más condiciones desfavorecedoras puedan realmente lograr un hito de aprendizaje y una transformación educativa también esencial para el resto de su vida. Como usted lo dice, la educación cambia las vidas, totalmente. Y les digo, y les insisto en algo, el futuro de un país, de todo país, pero hablemos de Honduras, que es el que nos corresponde, el futuro de Honduras no está en todos esos estudiantes que salen de la educación privada, está en la educación pública. Y ahí, esos son los cimientos para creer, pensar en un país diferente, en un país que entre ya a las grandes competencias de la economía, del conocimiento y a otros retos que pues hoy nos impone la globalización. Nos vamos a la pausa comercial, ya ven acá nos han colocado, si en la toma abierta podemos apreciar ya la parte de la propuesta que tiene el ministro de Educación y también esta gabacha que ya nos dirá pues cómo se va a identificar, cómo van a uniformar a los niños y jóvenes de la educación pública en el país. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, les comparto con ustedes las noticias o los titulares que hoy hacen noticia en tunota.com. Defensa del expresidente de Honduras pide retrasar el juicio en los Estados Unidos y la Fiscalía de Nueva York, del sur de Nueva York, pues también le ha pedido al juez Kevin Castell de que en efecto se reprograme esta audiencia o el inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Congelamiento de precios no beneficiará a consumidores, presidente de artículo 19, bueno, en torno a lo que ya está sobre la economía hondureña de un congelamiento de precios. Y tenemos otras noticias que compartimos con ustedes hoy. Dice, menor salió de cirugía donde retiraron bala de su cráneo. Ustedes recuerdan la tragedia de esa muerte de ese menor de meses de nacido en La Ceiba, que precisamente lo tenía en brazos este joven que hoy milagrosamente se salva de la muerte. Disparos en fuego cruzado, murió el bebé de 6 meses y este jovencito de apenas 14 años de edad pues también cayó abatido, cayeron los dos. El niño estaba en los brazos de este jovencito y vea, murió el bebé, pero se ha salvado este menor de 14 años de edad. Esos son los titulares y la información que usted puede encontrar en tunota.com, información nacional e internacional. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión a través del tema del día. Hablemos de la educación pública en Honduras. ¿Qué calificación le da usted a sus hijos desde prebásica hasta la educación superior? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Buen día. Nuestra presidenta Xiomara Castro tiene buenos propósitos con la educación para Honduras. Buenos días. Quiero consultarle al ministro Esponda sobre el concurso que se dio en septiembre. No han dado resultados. Buenos días. ¿Será que están dando becas para universidades de Olancho? La de Catacamas, tengo un hijo, excelencia académica y no dice nada.
Buenos días, soy docente. En años anteriores, con el manejo del sistema educativo por parte del Partido Nacional, llevó un retroceso total en educación, tanto en conocimientos en los alumnos como formación docente y reconstrucción de escuelas y colegios. Ejemplo de esto es en los comedores estudiantiles, donde los maestros donamos dinero o comida para los alumnos de bajos recursos, falta de materiales y equipos, cuando la Secretaría de Educación la manejó el Partido Nacional. Saludos, soy maestro del técnico Honduras, Carlos Ramos. En lo particular, mis hijos están excelentes en su educación, pero gran parte se debe a que como padres estamos al pendiente de ellos. Me gustaría que aprovechen la presencia del ministro de Educación y la viceministra para que nos expliquen cuándo le darán respuesta a los compañeros docentes que se les adeudan salarios desde hace más de 12 años por concepto de crecimiento vegetativo. Buen día, señor ministro. ¿Cuándo estarán los resultados oficiales del concurso docente? Buen día, que el ministro de Educación explique cómo está el tema del concurso y nombramientos docentes para este 2023. Gracias. Dice, buenos días, muchas bendiciones. El reajuste salarial de los empleados públicos de la Secretaría de Educación. Hay personal universitario y técnico en informática certificado por IBM y Microsoft con sueldo de conserje. En relación al uso de la gabacha, la deserción escolar no se da porque los alumnos asistan desnudos a sus clases, desertan porque no tienen cuadernos, no tienen zapatos, no tienen lápiz y porque sus padres no tienen trabajo. Y una buena cantidad de alumnos en realidad no desean estudiar. La gabacha, en lugar de atraer a los jóvenes y niños a matricularse, más bien podría obligarlos a no matricularse porque esa prenda cuesta 250 lempiras y no los tienen para comprarlas. Un último mensaje, buenos días, les saluda Osman Núñez, un ciudadano padre de familia. Tengo 2 hijos, uno que está en primer curso y es una lástima, no sabe nada. Tengo en 5º grado y los maestros son demasiado acomodados. Eso de educación en Zoom fue una desgracia para nuestros hijos. Esperamos que este año sea presencial y nada de teléfono. Ulises. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, pero es que también hay que decir que según estudios que hay, la cobertura digital en el país es bastante limitada. Creo que de 10 ministros están hablando que apenas 2, hablando de la educación pública, tienen... Nosotros tenemos la cobertura más baja de la región y pagamos el internet más caro de la región. Pero en contraposición a eso, el 97% de los hondureños tienen aparatos telefónicos inteligentes. Bueno, y hay preguntas que le hacen al ministro. Yo asumo que la mayoría de las preguntas son de maestros que preguntan primero por el salario y luego por los concursos, pero habrá un espacio, ministro, porque... Lo tenemos contemplado en la misma presentación. Y está en la misma presentación. Y si avanzamos en la presentación, ministro... Vamos a hacer como cuando estamos en la clase con la doctora Carla y nuestros estudiantes. La pregunta del millón, ¿se acuerda usted cuándo fue la última vez que se discutiera en el país cuáles son los objetivos y los pilares del sistema educativo hondureño? Bueno, han habido varias propuestas, pero lo recuerda, lo tiene presente. La importancia, bueno, así como con mucha precisión y claridad. Ese es uno de los problemas, porque toda la hondureñidad tiene que estar claro cuáles son los objetivos y los pilares del sistema educativo hondureño. Si nosotros no tenemos claro eso, entonces los padres de familia, ¿cómo refuerzan lo que los profesores hacemos en los salones de clase? El pilar número 1, que son 3 los que ha planteado la presidenta, que son fundamentales, que nuestros jóvenes alcancen la plenitud y la felicidad. Y eso sonará como un abstracto, ¿no? En serio, en realidad, es una cosa muy concreta. O alguien le puede decir como muy romántico. Exacto, pero precisamente eso del sistema. Mire que aquí hay una discusión instalada ya. No es lo mismo nivel de escolaridad que tener información. Hay gente que tiene bajos niveles de escolaridad, pero tiene muchísima información y se dice, ¿cómo sabe? No es cierto que un estudiante que esté en no sabe nada, algo debe saber. El segundo pilar es un sistema educativo morazanista y liberador. Es decir, debemos de fomentar los valores de las madres y los padres fundadores de la patria. Y algunos preguntan, ¿por qué insisten tanto en Morazán? Morazán es el primer político en la región centroamericana que construyó una ley para financiar el sistema educativo, para que los que más tenían pusieran recursos para financiar las escuelas. Fue el primer político que mandó a hacer un inventario de las condiciones de la infraestructura escolar de toda la región centroamericana y definieron fondos para favorecer a los menos favorecidos con proyectos de becas. El sistema educativo nuestro va a tener una línea ideológica y filosófica fundamentado en el pensamiento morazánico.
Ministro, tenemos otra gráfica, creo que El tercero. o más bien el segundo, que es un sistema educativo que erradique la pobreza y la desigualdad construyendo democracia. Exacto. Y usted, ministro, sabrá en qué momento la auxilia la doctora Carla Paz para que lleven de la mano esta presentación, y luego también vamos a escuchar los puntos de vista del licenciado Denis Cáceres. Sí. Esos son los tres pilares fundamentales, y eso el pueblo hondureño lo tiene que tener muy claro, porque el sistema educativo, además de instruirnos, de entregarnos herramientas, de desarrollar competencias, habilidades, nos debe permitir hacer democracia. Vamos a la siguiente. Ahora bien, esos son elementos, como bien lo decía la doctora, que están no necesariamente dentro de la escuela. Sí, de acuerdo, estos elementos son 6 y como apuntaba el ministro, en este plan 365 que queremos vivirlo día con día en nuestros espacios educacionales, en los centros educativos, creemos que estos 6 elementos están respaldados con la evidencia investigativa. El primero de ellos es contar con alimentación escolar. Definitivamente un niño que no está bien alimentado es un niño que no puede aprender igual que alguien que sí lo hace día a día. Luego, estamos confiados de que los recursos didácticos, sobre todo los libros y los materiales, son esenciales para llevar el proceso educativo, el aprendizaje, la enseñanza, sin duda alguna, el mobiliario y la tecnología, todo el tema de la infraestructura. Si usted ve, como bien yo lo apuntaba, estas son condiciones estructurales para desarrollar el proceso de aprendizaje, pero luego vienen 2 elementos más que aquí también esto ha probado ser muy significativo en los procesos de aprendizaje. Es la formación docente y la investigación docente. Ya el ministro lo apuntaba, hemos estado por décadas abandonando todo el tema del desarrollo profesional docente. La profesión docente no es una profesión como el resto de las profesiones, es una carrera profesional que requiere constantemente de procesos de reflexión, de indagación, de formación permanente, de hacernos preguntas los profesores cómo y por qué aprenden nuestros educandos, por qué no lo hacen, y de la mano de la investigación educativa. Hay una tendencia fuerte internacionalmente que se llama docencia basada en evidencia, que consiste en que los profesores, basados en los datos que vamos recogiendo de la cotidianidad del aula, vamos tomando decisiones para flexibilizar, decisiones para atender la diversidad, decisiones para hacer los procesos inclusivos, decisiones para atender estudiantes que tienen un rezago o una necesidad educativa, y esto definitivamente es un pilar fundamental en el cual nosotros estamos perfilando también algunos procesos de mejora, porque hemos encontrado que, como he dicho, la formación inicial permanente, también la evidencia lo ha dicho, ha estado desarticulada. Y ya el ministro decía lo relevante que ha sido articular el trabajo de la Secretaría con las universidades y con otras instancias. Y por último, el ambiente educativo, que esto no solo se refiere al hecho de tener las condiciones o tener un buen clima de aula, sino se refiere a el desarrollo integral de los niños y las niñas. Se refiere a espacios de deporte, espacios de arte, espacios de ocio, espacios para el desarrollo humano, espacios también para sentirse seguro. Nadie puede aprender si no tiene una base segura para el aprendizaje, y por eso el pilar fundamental de que los jóvenes puedan ser felices y puedan tener plenitud. Nadie que no se sienta parte de un sistema, parte de un centro educativo, puede aprender. Entonces, esos son elementos claves. Y solo agrego algo en el sexto, porque el sexto lo debemos de asumir todos los que nos están viendo y toda la hondureñidad en general. Cuando nos referimos al ambiente educativo, como bien lo explicaba la doctora Carla, no solamente es el salón de clase y lo que pasa en la escuela, sino en qué va a aportar Ulises Aguirre a la escuela que esté en su comunidad, cómo va a favorecer que los estudiantes se mantengan en el centro educativo. Porque nosotros debemos de hacer en ese elemento 6 que la comunidad regrese a la escuela. ¿Qué es lo que tuvimos nosotros en la última década? Y lo decía usted muy bien y la doctora Carla lo reforzaba. Tuvimos un ataque contra la carrera docente y contra la escuela. Porque lo que nos vendieron es que ahí estaban los revoltosos, los haraganes, los que se tragan todo el presupuesto en educación, pero cuando hacemos revisiones científicas nos damos cuenta que en realidad los profesores y las profesoras, en su gran mayoría, han sido los héroes y las heroínas de mantener un sistema que nos lo han generado condiciones precarias. Entonces, estos 6 elementos lo tenemos que tener muy claro. Niños sin comida no aprenden.
niños sin libros y sin materiales didácticos va a ser más difícil que aprendan. Sin mobiliario y tecnología no van a desarrollar para el siglo XXI. Sin infraestructura escolar va a ser muy diferente mantener la retención. Sin profesores bien formados y que investiguen, no vamos a profundizar los saberes en educación, y si la comunidad no está involucrada en la escuela va a fracasar. Ministro, esto requiere, vean ustedes todo lo que implica alimentación escolar, libros y materiales didácticos, infraestructura, mobiliario y tecnología, formación e investigación docente, ambiente educativo, presupuesto. Y el presupuesto que se ha sugerido de Casa de Gobierno, de Consejo de Ministros al Congreso Nacional, es de 4.000 millones de lempiras, o más, un poco más, el incremento es un poco más de 4.000 millones de lempiras, pero aquí también va un reajuste para los docentes. Yo me pregunto, no van los 4.000 millones. ¿Ajustará para todo esto, ministro? Así brevemente, porque tenemos que picar la Mire, le doy un ejemplo. Nosotros tenemos en el elemento 6 2 libros y material didáctico. Esto ya es una pieza de historia para el país. La Secretaría de Educación es una de las secretarías más antiguas del país y nunca había tenido sello editorial. ¿Puede creer que la secretaría encargada de educar al país nunca había tenido un sello editorial? Hemos publicado esta primera obra en el sello editorial de la Secretaría de Educación. El sello editorial se llama Sabio Valle. Es la obra culmen de uno de los escritores más importantes que tiene el país, Ramón Amaya Amador. Colección morazánica. Sí, Morazaneida. Es la última novela que escribió Ramón Amaya Amador, y eso entonces nos orienta al elemento 5, al elemento 2 y lógicamente también al elemento 3, porque lo vamos a tener en versión digital. Y nos regresa al pilar número 3. Es decir, en nuestras escuelas vamos a tener eso ahora. Para alcanzar esos, ¿por qué necesitamos tener esos 6 elementos? Y es importante esto del presupuesto, porque tenemos presupuesto para imprimir libros. Y por ejemplo, la doctora Carla, que es una de las investigadoras más importantes que tiene el país, todos sus trabajos no han podido ser publicados de manera física. Pero hoy los trabajos de ella, como todos los docentes, que pasen a través del nuevo Consejo Científico que va a tener la Secretaría de Educación y el Consejo Editorial, vamos a publicar. ¿Qué objetivos queremos alcanzar con aquellos 6 elementos? Número 1, que nuestros niños lean y escriban bien. Eso es lo primero. Eso nos va a permitir que los estudiantes se les abra la posibilidad universal de todo lo que conlleva leer y escribir. Sí, yo quisiera profundizar en este primer objetivo. Hay que recordar que tenemos evidencia neurocientífica, Ulises, de que cuando una persona aprende a leer y escribir, su cerebro evoluciona. Jamás es igual el cerebro de una persona analfabeta de una persona que está alfabetizada. Y esto es esencial, cumplir todas las etapas de la lectoescritura. Hay que recordar también, aquí tenemos una pregunta clave de qué tanto saben nuestros niños y niñas, pero hay que recordar que la lectura es un proceso que se da a lo largo de nuestra vida y que por lo tanto lo que vamos alcanzando son niveles de competencia. Pero es esencial que la lectura y la escritura sean el pilar fundamental de todo este proceso, un objetivo base, un objetivo sustantivo para todo esto, porque ni siquiera podemos aprender lógica, matemáticas, si no leemos y no escribimos bien. El segundo gran objetivo es que los estudiantes sean capaces de comprender y analizar lo que leen y lo que escriben. Es decir, logramos desarrollar la capacidad de lectoescritura, pero después de leer y escribir, que es uno de los problemas más graves que tenemos en las pruebas de ingreso en educación superior, que nuestros muchachos saben leer y escribir, pero no son capaces de comprender y sobre todo analizar, discriminar lo que leen y lo que escriben. Nuestro segundo gran objetivo es ese, el lograr que nuestros estudiantes sean capaces de comprender y analizar lo que leen y lo que escriben. Las grandes falencias en el sistema educativo público, que es matemáticas y español. Totalmente, pero entonces nuestro tercer objetivo, ¿no? Porque la otra discusión es el modelo mediante el cual hemos enseñado a leer y a escribir, y con cuál vamos a alcanzar nuestro tercer gran objetivo, que es el desarrollo de lógica matemática. No estamos hablando de la matemática repetitiva que seguro a nosotros nos costó sangre, ¿cierto? Si no nos aprendíamos las tablas de multiplicar, las de dividir, pero eso no lo podíamos traducir a la vida real. Y yo a veces hago un chiste, a veces o un ejercicio, digamos, cuando estoy en espacios discutiendo con docentes o con estudiantes, le digo, ¿qué prefieren ustedes, 1 o 3/4? ¿Cómo aplicamos todas esas normas, esas reglas, de manera lógica a la vida cotidiana? Porque las matemáticas nos deben de servir para simplificar la vida. Un claro ejemplo son estos. Hay una lógica aquí, desde el objetivo número 1 hasta el objetivo número 5.
La matemática y la lógica nos permiten saber que este es el primer nivel de estos 5 grandes objetivos. Eso es lo que tenemos que lograr hacer en nuestras escuelas. Pero sobre todo que todas esas lecciones de matemáticas, que como bien lo decía la doctora Carla, nos va a permitir el desarrollo del cerebro de nuestros niños, nos va a permitir entonces que tengan mayor posibilidad de éxito en la vida. Tenemos las habilidades digitales muy rápido, doctora, Sí. para avanzar en el tiempo. Muy rápido, estamos en una sociedad digital actualmente y esto es un objetivo crucial porque además nos permite el logro de una competencia que todos necesitamos, que es aprender de manera autónoma e independiente. Entonces, ampliar el manejo de las habilidades digitales va a permitir también que muchos puedan generar procesos de autoaprendizaje o de profundización también de intereses. 2 de cada 1 estudiantes, 2 de cada 1 estudiante, lo decíamos al inicio o arrancando el programa, tienen acceso a un medio digital, a la tecnología. Estamos hablando en los centros educativos, porque en sus casas, hombre, yo creo que ahí sí no hay reparo de muchos padres de familia en gastar pues en recargas para alimentar el teléfono, pero para otros menesteres y no para Más del la educación. 95% de los datos que se consumen de Internet en Honduras son utilizados en redes sociales. Sí, y se No para pegan- objetivos educativos. No para, Ahora, pero entonces eso lo vamos a resolver con el 5º objetivo. Ujú. Que los estudiantes al culminar los diferentes niveles del sistema educativo sean capaces de transformar su entorno para bien. Es decir, un niño que terminó los primeros 3 grados, digamos, de la educación inicial debe de ser capaz de transformar su entorno para bien. Una cosa tan sencilla, esos niños tienen que jugar. Los niños de preescolar tienen que jugar. Eso de siéntese, cállese, ponga atención, eso no debe seguir sucediendo. Esos niños tienen que jugar. Pero después de que terminen de jugar, deben de recoger sus juguetes y dejarlos ordenados. Eso es transformar su entorno para bien. Vamos a escuchar en este momento a Denis Cáceres que nos dé su punto de vista, porque también ya tenemos en De la Cara, tenemos muchas participaciones y tenemos a Denis Cáceres, sí, ahí lo tenemos para que nos dé pues su opinión y nos dé su versión acerca de lo que han expuesto hasta ahora las autoridades de educación. Denis, adelante, le escucho. Sí, Ulises, bueno, aquí hay que felicitar a los 2 compañeros, a las 2 autoridades que están ahí, porque lo que está planificando es la educación del futuro. Hay un currículum internacional que se está moviendo, podríamos decir, de manera invisible, con una segunda lengua, una educación que conoce varias culturas y con aprendizajes, con una cultura digital, tal como lo plantea la doctora Carla. Pero hay que recordarle al ministro que en el año 2022 no hubo merienda escolar, llegó en agosto, en septiembre a algunos centros educativos, no hubo textos escolares, no hubo material didáctico para todos los estudiantes. Algunos estudiantes de las escuelas públicas no llegaron a los 100 días de clases presenciales. Eso equivale más o menos a que algunos estudiantes de las escuelas públicas recibieron algunas 400 horas de clase, mientras algunos privados 1.200 o 1.300. Esto quiere decir que los pasa casi en el 300% de tiempo de aprendizaje. Un estudio de la OECD mostraba el año pasado que antes de la calidad está la cantidad de horas efectivas de aprendizaje que tienen los estudiantes. Entonces, con esto que ha expuesto el ministro y la doctora Carla, esperamos en el año 2023 que se cumplan más de 200 días de clase en la escuela pública. No hay duda que la escuela pública es la esperanza de este país, porque, solo voy a poner un ejemplo, el 85% de la educación en Haití es privada, entre el 15-12% es pública en Haití. O sea, eso no lo queremos para Honduras. Pero este informe de la UNESCO que menciona quién paga la cuenta, muestra que en Honduras los padres de familia, el 50% del costo de la escuela pública es costeada por los padres de familia. Mientras que en la escuela privada es el 100% que se paga los padres de familia, pero en la escuela pública los padres pagan casi el 50%. Entonces, ¿qué esperamos para el año 2023? Que al inicio del 1 de febrero esté la merienda escolar para todos los estudiantes, la matrícula gratis para los estudiantes, porque esto restringe a que los estudiantes no vayan a la escuela. El uniforme, no importa si es la gabacha la que va a decidir el ministro que lleven los estudiantes, para mí es más funcional un pantalón
y una camisa, o una falda o una camisa más que la gabacha. No quiere decir que no exista la posibilidad de la gabacha, muchos países lo utilizan, pero aquí en Honduras es más necesario un pantalón, un par de zapatos y una camisa. Pero sobre todo que el ministro de Educación planifique para que en el año 2023 se cumplan los 200 días de clase, que los profesores lleguen a culminar el currículo nacional básico al final, que los últimos temas se den, y sobre todo que genere la gobernabilidad en el sistema educativo, porque muchos dirigentes magisteriales y profesores han mencionado que no fueron a huelgas y a protestas en el año 2022 porque ellos mismos decidieron darle un año de oportunidad a la presidenta Xiomara de esperar un año, pero que el año 2023 sí creemos que pueden haber algunos problemas de gobernabilidad. Si el ministro puede mantener la gobernabilidad en el sistema educativo, o sea, eso es bueno, porque al final lo que más importa es que los estudiantes estén más de 200 días de clase, más de 1000 horas de clase, porque ese es el primer punto para poder llegar a la calidad. Primero es la cantidad de horas para que puedan desarrollar completamente el currículo y así poder comparar algunas habilidades de los sistemas públicos y privados. Y quiero dejar algo bien claro. A todos los hondureños nos interesa que el sistema público mejore, porque es el sistema que nos puede garantizar una mayor igualdad, una mayor equidad, y que los estudiantes más pobres puedan acceder a igual de oportunidades que los estudiantes que tienen más recursos. En este informe, con esto voy a terminar, en este informe de quién paga la cuenta, menciona que Honduras es uno de los países donde la educación pública se deterioró tanto que incentivó a que la educación privada creciera. Entonces, si en el año 2023 mejoramos la educación pública, vamos a crear una especie de equilibrio para que la educación privada no siga creciendo y que sea la educación pública la que se siga fortaleciendo. Ministro, tenemos en la plataforma de Zoom también las participaciones en De la Cara. Tengo a Ángel Pacheco, sí, tengo a Ángel Pacheco, también tengo a Eric Mejía y Luis Mayén. Ministro, solo rápido así, porque lo he escuchado de colegas suyos, que es una tregua la que le dieron en el 2022, pero que en el 2023, si no lo resuelven las peticiones que tienen, pues que van a calentar el ambiente. 30 segundos, ministro. Mire, en primer lugar, solo por algunas cosas de las que dijo, mientras Denis era asesor de la Secretaría de Educación, ellos suspendieron la matrícula gratis. Nosotros, la presidenta regresó la matrícula gratis. Yo no he dejado de ser dirigente magisterial. Yo sigo siendo dirigente magisterial, porque eso usted se lo gana con su liderazgo. Eso no es un título que se lo gana en una elección. Y la dirigencia magisterial es la que nos ayudó a construir este plan. O sea, no es una cosa que nosotros nos sacamos de la manga de la camisa. Primero es el resultado de investigaciones de educadores como la doctora Carla, que tienen años de estar identificando los problemas. Y esto es una cosa importantísima, Ulises. La presidenta de la República nos ha dado la oportunidad a los que hemos venido sosteniendo, a los que hemos venido investigando, a los que hemos venido fortaleciendo el sistema educativo, por primera vez en la historia, si no me equivoco, de dirigir los destinos de la Secretaría de Educación. Ángel Pacheco, lo escuchamos brevemente, Ángel. Sí, buenos días al pueblo hondureño, a mis compañeros, a todos en cabina. Buenos días. Solo una pregunta, señor ministro. La educación especial no la mencionan, no es importante. Yo soy profesor desde 1997. Dios me ha bendecido con 2 niños. Mis 2 hijos tienen del trastorno del espectro, autistas, son autistas. Tienen 9 y 10 años. Mis hijos no van a un centro educativo, no me los aceptan porque no están preparados. Pero yo no escucho que están hablando de inclusión, mucho menos de integración. Soy profesor, me duele dejar a mis hijos encerrados en mi casa. No tengo quien me los atienda, no hay escuelas especiales para autismo, no están las aulas recursos del profesor. Todas las escuelas del país tenemos un aula de recursos, pero no hay profesor. Apostémosle al aula recurso, contrátennos psicólogos para las escuelas. Es sencillo, solo es de hacerlo. Bueno, solo le digo, la doctora Carla, su carrera inicial en la licenciatura de Educación Especial. Bueno, tengo a Luis Mayén. Luis Mayén, le escucho, adelante.
Muy buenos días a todos. Como dijo el compañero, al pueblo hondureño, a usted y al ministro y ahí a la licenciada, gracias por el aporte que están haciendo. Yo le decía que solamente quiero compartir mi testimonio, pues yo soy un padre de familia de 3 niñas, tengo una en el sistema preescolar, tengo otra niña en primaria y una que se acaba de graduar de bachillerato. Sí han estado en unas escuelas privadas de baja gama, pero como aquí les damos reforzamiento en la escuela, por ejemplo, mi hija, ella se sometió al examen de medicina y ella ya aprobó con una de las mejores notas aquí a nivel del país. Igual las niñas pequeñas van por el mismo camino. También hemos hecho aportes, ¿verdad? Mi hija cuando tenía 15 años, cuando salió un programa de poder reforzar a otros niños, pues con la ayuda de ella pudimos rescatar 20 niños y ellos aprobaron su año. O sea, cosas así yo creo que es bueno seguirlas haciendo, donde podemos involucrar al sistema privado. Al igual, yo pienso que el sistema privado es el mismo sistema educativo de Honduras porque está siendo asesorado por el Ministerio de Educación, porque he visto pues esa ayuda que se recibe, ¿verdad? Porque los lineamientos los pone el Ministerio de Educación. Más que todo ese es mi aporte, que sigamos apoyando a nuestros niños y desde casa poder apoyar a nuestros niños para que puedan tener ese reforzamiento que necesitan con la ayuda de los maestros en las escuelas. Bueno, gracias a Luis Mayén. Vean, y siempre es interesante, es agradable ver cuando los padres de familia se involucran y se percibe la preocupación que tienen por cómo van sus hijos, sobre todo los que están en la educación pública o los que están en la iniciativa privada en la educación. El alcalde de Texigua, El Paraíso, Eric Mejía. Alcalde, le escucho brevemente. Buenos días, Ulises. Buenos días al ministro Daniel Esponda, a la subsecretaria de Educación, también a los miles de televidentes de Frente a Frente. Saludar a los 298 alcaldes municipales. Estamos de cara al inicio de un nuevo año lectivo, pero en el discurso del ministro no figuran la inclusión de los alcaldes municipales que somos claves en el tema educativo. Es importante, señor ministro Daniel Esponda, a quien le guardo un enorme cariño y bastante respeto, que la Secretaría de Educación incorpore en el tema educativo a los alcaldes municipales. En Texigua, incluso ya hemos comenzado a hacer el proceso de cotización porque hemos destinado, Ulises, $500,000 de lempiras para la compra de útiles escolares para los 2.200 escolares de todo nuestro municipio. Y yo invito a los 298 alcaldes municipales, Ulises, que hagamos esto. Compremos los útiles escolares para todos nuestros estudiantes. Generemos ese espacio. Y yo le pido a la ministra de Finanzas y también a la señora presidenta Xiomara Castro que para el próximo año nos den una transferencia condicionada para el tema de los útiles escolares, porque yo me pregunto, señor ministro, ¿qué va a pasar con el tema de la gabacha? ¿Lo van a comprar los padres de familia? ¿Qué va a pasar con ese cambio de indumentaria escolar? Yo sí quiero agradecer a la Secretaría de Educación porque con mucho sacrificio retomaron el tema de la merienda escolar. Señor ministro, también agradecer al ministro del FIS porque después de muchos años en Texigua vamos a tener la construcción de una nueva escuela. En la comunidad de Santa Rosita, Texigua El Paraíso, se nos va a construir una escuela nueva a través del FIS. Ministro, Texigua es el pueblo de los soldados de Morazán. Yo escucho hablar mucho de la cátedra morazánica, pero a Texigua no escucho yo que la incluyan en esta iniciativa. Ministro Daniel Esponda, nuestro cariño desde su hermano pueblo Texigua, a usted que es de Sabana Grande. $500,000 de lempiras ha destinado la alcaldía de Texigua para la compra de útiles escolares para sus más de 2.000 estudiantes para este año lectivo 2023. Incorpore a los alcaldes municipales porque también con este tema del yo sí puedo, ministro, a los alcaldes poco se nos está tomando en cuenta. Es una iniciativa que están manejando
Ministro, están tomando más en cuenta a los directores municipales de educación. Yo tengo toda la voluntad de colaborar con el Yo Sí Puedo porque tenemos que alfabetizar a nuestra población. Felicito al gobierno por esa iniciativa de alfabetizar. Gracias, Ulises. Gracias. Solo A Eric Mejía, rápidamente, ministro. Primero es que yo soy un municipalista, además creo que fue la primera vez que un ministro de Educación fuera a la Asamblea de Lamón a explicar precisamente lo que estamos discutiendo hoy, que ya lo tenemos más terminado. Segundo, nosotros estamos trabajando con todos los alcaldes municipales sin importar el partido político al que pertenezcan, y eso para nosotros es fundamental, y desde ya el tema del programa de alfabetización Yo Sí Puedo lo hemos venido trabajando de la mano con Lamón. Y el tema de la gabacha lo vamos a discutir más adelante en la presentación. Y ya lo presentaremos. Sí. Saco entonces también que tengo a Jovel Espinal conectado en la plataforma de Zoom para escuchar su punto de vista. Adelante, le escuchamos. El audio creo que no lo ha activado. Sí, gracias. Sí, un saludo al ministro de Educación, Daniel Esponda, un gusto, y a todo el personal de Frente a Frente. Ulises, buenos días. Soy un docente. Estoy feliz porque en esta oportunidad se nos ha dado la oportunidad de participar en mesas para el nuevo diseño del currículo nacional básico, de lo que será el nuevo. Eso es bueno porque anteriormente pues de arriba se decidían las cosas, hoy no, hoy se nos ha tomado en cuenta a los docentes. Solo tengo una pregunta y es para Ulises. Da la impresión de que está un poco en contra de lo que es la escuela pública. Tiene muchos desafíos la escuela pública, eso es correcto, y estamos trabajando para mejorarla. Y creo que los medios de comunicación son tremendamente básicos para que recibamos un apoyo de todo lo que se está haciendo hoy en día. Muchas gracias. No, gracias a Jovel Espinal. Vean, hacer una aclaración obligatoria. Si nosotros estuviéramos en contra de la educación pública de donde venimos nosotros, vean, no abriríamos estos espacios. Sí. El martes 27 estábamos con el ministro, y usted recuerda, ministro, sí, claro, que le dije, la educación es fundamental en el país, pero vean, es la educación pública. Claro. Vean, yo puedo insistir, créanme, si yo tuviera este espacio de manera permanente, les aseguro que de manera al mes tendría 2 programas de la educación, pero para insistir, reiterar con la educación pública, eso es lo que va a sacar al país del subdesarrollo. Y yo soy comprometido con la educación pública. Y todo lo que uno cuestiona, critica y a veces hace sugerencias, es porque se mejoren estas situaciones, claro, es porque se mejoren las cosas. Y le agradecemos el espacio y ojalá que tengamos un programa más como este. Casi no tenemos tiempo y queremos explicar eso porque ha generado polémica. Mire, en primer lugar, nosotros queremos decir que no se levanta la doctora Carla Paz en la mañana y dice, voy a hacer esto en la Secretaría de Educación, o el ministro Esponda en la tarde mientras toma café y dice, voy a hacer esto. No, todo lo que nosotros venimos haciendo en la Secretaría de Educación, nuestros otros compañeros viceministros, el profesor Jaime Rodríguez, el compañero Edwin Hernández y el mismo secretario general Edwin Oliva, esas decisiones primero las tomamos en equipo. Nosotros hemos construido un consejo directivo en la Secretaría de Educación. Y el siguiente elemento es que todas las decisiones que tomamos, Ulises, las tomamos en función de elementos científicos. Mire, usted dio 2 ejemplos, el caso uruguayo y el caso argentino. Los uruguayos y los argentinos desde la década del 30 utilizan gabacha para ir. Que ellos le digan guardapolvo, esa es otra historia. Vaya a la Escuela República Oriental del Uruguay, aquí en el Alto en Medio, usan una cosa muy parecida a la que usan allá. Primero es que lo van a utilizar los niños de preescolar hasta 6º grado. Es para uniformar esos niveles del sistema educativo. ¿Tienen que comprar el uniforme tradicional y ponerse encima de la gabacha? No. Con cualquier prenda que anden de diario se la pueden poner. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Abaratar costos. Por ejemplo, los costos no son casi 7-1. Pero además de esto, del costo del valor de la prenda. Además de eso, ¿qué era lo primero que le decía a su mamá cuando se regresaba a la escuela? Hoy no están obligados a comprar un uniforme, un uniforme blanco, sino invertir en la gabacha. Cualquier ropa. ¿Qué era lo primero que le decía a su madre cuando regresaba de la escuela? Anda, quítate la coballera, anda, quítate el uniforme. Había que lavar el uniforme y también lavar la ropa que usamos en la tarde o en la mañana. Hoy el niño va a llegar de la escuela y se va a quitar la gabacha y va a seguir con la misma ropa que fue a la escuela. Me decía una madre de familia, entonces las niñas van a poder o los niños van a poder ir en sandalias. Por supuesto. Imagínense los niños de Choluteca, de Valle, que es la región Pacífico,
que llegan a temperaturas a 42, que los obligamos a ir con pantalón, con camisa de centro, no, van a poder ir en calzoneta, por supuesto. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Eliminar también la exclusión. Son centenares de niños que muchos profesores cometen un error que no lo enseñaron, no es porque lo quieran hacer o porque los profesores seamos malos, nos enseñaron que si un niño no llevaba los zapatos del color, no podía entrar a la escuela, que si un niño no traía calcetines de ese color, no podía entrar a la escuela. Hoy con la gabacha, va a poder utilizar la gabacha. Vamos a la siguiente, ¿cuál es el costo? Nosotros hemos hecho unos costos aproximados, el uniforme tradicional cuesta unos 1.500, si usted tiene 3 hijos son 4.500. La gabacha, nosotros le hemos puesto un valor máximo de 225 lempiras, máximo, ¿sí? En esos 3 niños, de pagar 4.500, usted solo va a gastar 675. ¿Qué le conviene más? Por supuesto, se ahorra 3.825 lempiras. Pues los niños no los andan desnudos cuando no están en la escuela, les tiene que comprar ropa. Y se pueden poner cualquier tipo de ropa. No. Ahí vamos a reforzar un elemento importante, es que los muchachos tomen la conducta de vestirse adecuadamente para los espacios en los que se van a enfrentar. Y en el aula de clases no se pierde el rigor tampoco, ministro, de lo que hemos conocido, porque, bueno, es una forma de ir orientando a los niños, a los jóvenes. Pero el uniforme no desarrolla esa habilidad, porque el niño en la mañana con la mamá o con el papá va a tener que tomar la decisión, o la noche anterior, qué ropa se pone. Eso le va a ir formando el carácter. Vamos a sacar, entonces, Denis, entiendo que tiene una acotación así muy rápidamente, porque también tengo en la línea telefónica a Nelson Castellanos, él es presidente de la Asociación de Municipios de Honduras. Denis, le escucho. Sí, o sea, hay una opinión dividida sobre ese tema de la gabacha y el ministro lo sabe. Vamos a ver, siempre ha habido el presupuesto, siempre hubo el presupuesto para uniformes. Entonces no es posible que el ministro esté suprimiendo el uso de este presupuesto para el uniforme. ¿Presupuesto de dónde, Denis? La gabacha es necesaria, déjeme hablar, ministro. No, solo le pregunto presupuesto de dónde. Si la gabacha es necesaria, se utiliza en algunas escuelas privadas, el modelo cubano tiene la gabacha desde hace mucho tiempo. En las escuelas técnicas se utiliza bastante la gabacha. Entonces, Ulises, ¿qué es más importante? Si existe el presupuesto para comprar zapatos, para comprar los pantalones y para comprar las cuballeras, ¿por qué no darle a todos los alumnos hondureños su par de zapatos y su uniforme completo, su mochila escolar, su matrícula gratis, su alimentación escolar? Y no estar trasladando un costo de una gabacha al padre de familia. En este caso, soy de las personas que piensa que es más importante que el Estado garantice el uniforme completo para generar cierta igualdad de condiciones dentro del aula y no una gabacha que más bien va a generar un costo al padre de familia, donde debajo de la gabacha se va a ver estudiantes descalzos, estudiantes con pantalones rotos, y solo una gabacha que los identifica. Esto es un tremendo error. La gabacha es necesario solo si se cumple con los zapatos, el pantalón, la falda y la cuballera. Si existe el presupuesto para comprar uniformes, ¿por qué no darle a los niños más pobres el uniforme, los zapatos y no estar generando una gabacha? ¿No hay posibilidades, ministro, de que se pueda comprar esta gabacha de parte del gobierno? En principio usted está mintiendo, Denis. Usted estuvo en la Secretaría de Educación. Ustedes, cuando estuvieron en la Secretaría de Educación, eliminaron la matrícula gratis. Mire, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que el gobierno de Honduras entregó uniformes. Yo recuerdo en el gobierno del expresidente Calleja que regalaban unos zapatos marca Romeo, y el escándalo de los zapatos de la presidenta. ¿Para esta gabacha no hay presupuesto, ministro? Le hago una pregunta, y tal vez volvemos a la presentación. Sí. El uniforme que los papás compran hoy, que tienen décadas de comprarlo, vale 1.500 lempiras en promedio, y la gabacha va a costar 225, el precio más alto, ¿sí? Porque estamos hablando hasta con la gente de Banasupro para que las confeccionen. Entonces, ¿qué prefiere usted? Según la lógica de Denis Cáceres, esa no es lógica matemática. Por eso es importante el tercer objetivo, el desarrollo de la lógica matemática. ¿Gastar en 3 niños 4.500 o gastar en 3 niños 675? Si me permite, ministro, saco no, con todo 4.500, Ulises, le escucho. que lo pague el Estado
el Estado debe pagar los 4.500 lempiras. Bueno, nosotros invitamos a ACJ que de sus recursos, nosotros invitamos a los de ACJ que en vez de inventar campañas publicitarias, aporten de sus recursos, que a los niños más pobres les regalen gabachas. Entonces, si ACJ regala uniformes a 3 niños, ya no va a pagar 3.500, solo va a pagar 675. Denis, le escucho, Denis. Ulises, rápidamente. Sí, le escucho. Si es una educación gratuita en el país, los padres de familia no tienen por qué pagar por una gabacha. Mira, por eso nosotros por eso decimos, Ulises, que esta organización está sesgada. No, pero lo quiero aclarar. ¿Sabe por qué? Que termine, Denis, ministro, porque no nos vamos a poder entender de esa estamos forma. perdiendo el tiempo en temas que en realidad es una agenda de ellos. ¿Usted escuchó alguna vez a Denis Cáceres o a la gente de ACJ reclamarle a los gobiernos anteriores porque suspendieron la matrícula gratis? Porque dejaron de reparar escuelas, porque dejaron de hacer escuelas nuevas, porque no crearon una tan sola estructura presupuestaria para más. Y Denis, usted ya dirigió la Secretaría de Educación. No nos venga a decir aquí qué es lo que tenemos que hacer, que cuando usted estuvo ahí no lo hizo. Denis, en 30 segundos, un minuto, Denis. Ulises, si la educación es gratuita, estos 4.500 por 3 niños, quien tiene que pagarlos es el Estado. Los padres de familia no tienen por qué pagar por una educación pública, por una educación gratuita. Este informe de quién paga la cuenta menciona que Honduras es uno de los países donde los padres de familia pagan demasiado dinero en la educación pública. Esto no es posible. Entonces, Ulises, lo que es merienda escolar, uniformes, útiles escolares, este costo debe ser absorbido por el Estado, no por los padres de familia. Sí. Esto es yo no quiero trabajar en fortalecer la educación porque entonces pública quitemos y el uniforme. no Y si quitamos el uniforme, más costos a lo que nos va a decir la ACJ, entonces los niños van a estar expuestos a la violencia. Mire, ellos todo lo que hagamos van a decir que está mal. Yo lo que estoy en deuda, ministro, es con las pausas comerciales y también con algunos de los televidentes que quieren participar. Nelson Castellanos, brevemente, le escucho a continuación, saco la llamada telefónica y nos vamos a la pausa comercial. Producción está apurando porque tenemos que cumplir con estos compromisos. Y no hemos terminado la presentación de elementos y tenemos que avanzar con la presentación, que de repente no la vamos a poder cubrir toda, pero lo toral sí lo vamos a conocer. Nelson Castellanos, presidente de la MON, adelante. Gracias, Ulises. Buenos días al pueblo hondureño. Quiero felicitar realmente a Televicentro. Hemos iniciado un año con un programazo. Para mí, empezar por educación como representante de los gobiernos locales, con una exposición amplia del ministro Esponda y la licenciada, creo que le da un buen sabor al año 2023, y desde luego felicitarlo a usted y a Televicentro, porque construimos, de esa forma construimos esos espacios abiertos donde el pueblo hondureño se entera o se da cuenta realmente de cuál es el camino que llevamos por la educación. Quiero agradecer públicamente al señor ministro del gobierno de la presidenta Xiomara por la coordinación y articulación que está haciendo con los gobiernos locales. Históricamente, en el año 2023 entregamos casi 12.000 computadoras a diferentes centros educativos, coordinados con los alcaldes y las alcaldesas. Precisamente el compañero Eric fue beneficiado de unos centros educativos y a su pueblo se le entregó también una buena cantidad de computadoras. El programa Yo Sí Puedo, que estamos al 100 tratando de que el alfabetismo tenga una terminación por una vez por todas en el país, los alcaldes le estamos apostando y coordinando con la Secretaría de Educación. La alimentación escolar, que lo estamos manejando mediante la mancomunidad, y es cierto que el 2023 no se inició porque tenían que organizar por algunas cosas de falta de transparencia en algunas mancomunidades. Hoy vamos a impulsarlo con todos los medios y con todos los portales de transparencia, de tal manera de que el pueblo sepa cómo se manejan los fondos y que llega realmente la alimentación a los niños. Yo creo que la AMON y los 298 alcaldes seguimos apostando a la educación, seguimos ayudándoles. Yo creo que no me cabe duda que van a haber muchos alcaldes que van a aportar esta gabacha, que no es lo que realmente debe discutir el tema, sino la metodología como docente, sino la metodología que se debe utilizar para poder llegar a mejorar el sistema educativo en Honduras. Correcto. Vamos por buen camino. Yo quisiera intervenir, si me quiero permite. felicitarlo
porque realmente este es un programazo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, que Dios lo bendiga. gracias al licenciado Nelson Castellanos, presidente de la MON. Vamos a cumplir con un compromiso comercial. Insisto, el tema de educación debe ser prioridad en los medios de comunicación, prioridad en los hogares, prioridad de las autoridades. Y vean a los padres de familia, involúcrense de lleno con la educación de sus hijos. Estoy hablando de la educación pública. De la educación pública. Guarden este programa, guárdenlo, porque vendrá un tiempo, pasado 2 o 3 años, que ustedes pueden reclamar con toda la razón y con toda la información que tengan a la mano. La pausa comercial, ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Muy mala. Culpables todos los que participamos en el proceso, gobiernos, padres, maestros y alumnos. Gobiernos, no ha sido prioridad de ningún gobierno la educación en Honduras. Claro, les conviene a los políticos tener pueblos no educados. Padres, porque no hacemos lo que nos corresponde en casa y dejamos a los hijos a su suerte en los centros educativos y no nos enteramos cómo van en sus estudios, no visitamos los centros educativos. Educando son el resultado de lo que dejamos de hacer correctamente los actores anteriores, gobiernos, padres y maestros. Los maestros ya no están enamorados de su profesión, ya no están capacitados para la enseñanza y más se dedican a la política. Aún en los mismos centros educativos, la educación es un desastre. El sistema actual de educación no funciona, no funcionó para la COVID, no funcionó presencial el año pasado y al final todo queda en palabrería. Buenos días, necesito que lean mi mensaje. ¿Cómo es posible que el gobierno haya iniciado con un proyecto de maestros cubanos en el país? Los enviaron a trabajar a las zonas, pero somos los mismos maestros que tenemos que pagar toda su estadía. Es increíble que manden a esta gente a costillas de los demás maestros cuando somos mal pagados. Que expliquen la verdad. Y por último, buen día. ¿Para cuándo el pago de vacaciones y cuándo empezarán a nombrar bajo el concurso docente? Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, rápidamente, doctora, usted tenía una acotación. Sí, muy rápidamente. Yo solo quiero mencionar que en el 2019 la Internacional de la Educación realizó un estudio sobre privatización educativa en Honduras y que desde ahí sabemos que hay una situación de privatización endógena, es decir, costos que asumen los padres de familia. ¿Pero por qué se da esto? Porque el Estado hondureño ha sido siempre un Estado poroso, un Estado que a veces no ha podido dar respuesta a eso. Y la claridad, las luces que tenemos es que se trata de configurar una nueva gobernanza. Yo creo que es clave que otros actores también, como lo hablaba el presidente de la MON, empiecen a intervenir en este proceso de adquirir una gabacha que simple y sencillamente lo que trata es de devolver a los niños también su capacidad de ser ellos mismos. Cuando hablamos de uniformar a los niños, también estamos hablando de pérdida de muchas situaciones de identidad y de quiénes son y de lo que quieren ser. Así que darles esa oportunidad también a los niños, identificarlos con una gabacha y protegerlos con eso, creo que es algo que en otras situaciones y en otros contextos educacionales ha resultado ser muy efectivo. Y para finalizar únicamente, hay que recordar que esto va a entrar como un estudio piloto y que, como bien decía el ministro, estamos tomando decisiones con racionalidad científica y que por lo tanto veremos un análisis posterior a la implementación piloto de la medida. Ministro, demuéstreme su capacidad de resumen con esta gráfica. Uno de los problemas que ha tenido el sistema educativo hondureño es que ha sido estandarizado para todas las regiones del país. Usted, que es del Empira, no tenía los mismos retos de niño que yo, que soy de Sabana Grande, Francisco Morazán. El currículo nacional básico tiene más de 1.600 páginas, es inaplicable, altamente cargado y los profesores ni lo leemos porque es demasiado voluminoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el plan de refundación? Dividir el país en regiones socioculturales y socioeconómicas, desde luego. La región Caribe, los departamentos que tienen costas en el Caribe, la región oriental, 2 departamentos nada más, la región Pacífico, que es Valle y Choluteca, la región occidental, Ulises, que es la suya, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá, y la región centro, que es Francisco Morazán, La Paz y Comayagua. Eso nos va a permitir que los niños aprendan a leer y escribir con su entorno,
que los bachilleratos estén alineados a las potencialidades productivas de cada uno de los municipios, y ahí nosotros vamos a erradicar que la Secretaría de Educación esté educando para el desempleo. Bueno, mientras preparamos la otra gráfica, nos vamos a ir a la pausa comercial para aprovechar el tiempo y poder evacuar pues todas las dudas y por ahí algunas interrogantes que quedan y que no se van a poder contestar todas, ministro. La pausa comercial ya volvemos. Solo vamos a dejar Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, no hay excusa para que usted no se mantenga informado en tunota.com. Fácil entrar a esta plataforma digital y informarse de noticias como las que le describo a continuación y que usted está viendo. Trump pide a todos los republicanos votar por McCarthy para presidir la Cámara Baja. Ayer se suspendió la votación, se tiene pronosticada para el día de hoy. Y hablando de pronósticos, lluvias, se pronostican lluvias leves para la zona oriente de Honduras este miércoles. Y amante de la pesca, así era hondureño que murió tras caer de andamio en los Estados Unidos. Las tragedias, algunas tragedias de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Nos comparten a través de @frente a frente HN el plan educativo sin presupuesto y una adaptación de los programas a la realidad que demanda un nuevo enfoque educativo y tecnológico. Todo lo hablado por las autoridades será abstracto. ¿Cómo van a nivelar el conocimiento de los alumnos a 3 años de pandemia y consecutivo pérdida de clases en el sector? ¿Cómo mejorarán la educación por madurez utilizando una plataforma tecnológica, manuales actualizados y una estructura docente? Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Ministro, la penúltima gráfica, aunque son varias, pero esta es la penúltima que nos da el programa. Bueno, la ampliación que tuvimos en el 2022 fue casi 2.000 millones y la ampliación que tenemos para este año 2023 son casi 4.000 millones, pero lo debo decir aquí claramente y públicamente, si en el Congreso de la República se aprueba el presupuesto, que ahí anda gente de la oposición queriendo chantajear al gobierno de votar a favor del presupuesto a cambio de otras cosas. ¿Qué es lo importante de este nuevo presupuesto? Que nosotros desde aquí vamos a financiar los proyectos más importantes de la Secretaría de Educación, como el de alfabetización, que tiene 50 millones, la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, que está orientado al elemento número 1 de la alimentación escolar. Le vamos a poner recursos a la CONEAFO, que es la Comisión de Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal, al CENED, que es nuestro centro de incubadora de emprendedores, a la Asociación de Scouts de Honduras para el tema de otras habilidades que debe desarrollar la Secretaría de Educación. Importantísimo, las escuelas normales en modalidad bilingüe, 120 millones de lempiras para ello, el proyecto de artística, el proyecto de cultura deportiva, y aquí, para el magisterio, las preguntas que nos hacían, el proyecto de las escuelas agrupadas para ir erradicando la UNA y la bidocencia, la deuda histórica a los profesores, más de una década que los gobiernos anteriores no le pagaron a los profesores horas trabajadas, 1.039 millones para eso, las prestaciones laborales, hemos reducido el personal en la Secretaría de Educación y lo vamos a seguir reduciendo porque no son necesarios muchos de los que trabajan ahí, gastos judiciales y la creación de 1.500 plazas nuevas en servicio civil, pero no estamos hablando de contratar vigilantes, no, estamos hablando de contratar trabajadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, ¿no? Para el desarrollo de todas aquellas habilidades que decíamos, y 1.500 plazas nuevas después de más de una década de no tener plazas nuevas, y el pago de la deuda del Seguro Social, que los gobiernos no la pagó en el año 2020 y 2021. La siguiente gráfica que tenemos en producción nos ayudan para terminar con esta gráfica. Esta es la última gráfica, entonces termino, ministro, por cuestiones de tiempo, ya prácticamente pidiéndole a Denis Cáceres que me dé sus conclusiones finales del programa del día de hoy antes de irme a la pausa comercial. ¿O cumplimos? Ya tenemos a Denis. Ya tenemos a Denis. Denis Cáceres, experto en temas de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Denis, conclusiones finales, Denis, brevemente.
Esperamos que el año 2023 se pueda cumplir los 200 días de clase, porque en el año 2022 no lo logró el ministro. Que el año 2023 arranque con la alimentación escolar, los uniformes escolares y los útiles escolares. Eso es necesario para arrancar el 1 de febrero. Y si el ministro no logra estos 4 indicadores que no logró en el año 2022, estará perdiendo su segunda oportunidad. Creo que la presidenta Xiomara le ha dado la primera oportunidad, que fue el primer año, donde no hubieron los logros esperados ni los que la presidenta se planteó como el inicio del año escolar en febrero. Entonces esperamos que 2023 realmente pueda lograr 200 días de clase, la merienda escolar, los útiles escolares, los uniformes escolares, y que arranque el 1 de febrero. Lamentablemente, en ese presupuesto que menciona el ministro, ha despedido a muchos profesores por ser nacionalistas, a muchos asistentes técnicos por ser nacionalistas, y también, lastimosamente, personal administrativo que tenía 15 y 20 años con acuerdos, lo acaba de despedir. Sí, y vamos a seguir despidiendo. Porque gente la que no cumple politización con su trabajo la vamos a despedir. Ulises, ¿será que el ministro me deja terminar? Porque yo por favor, ministro, para poder optimizar el tiempo, 30 segundos, Denis, para irnos a una pausa comercial. Es lamentable que el ministro haya politizado el tema de la educación y nos haya metido en una discusión eminentemente política. Ha politizado el tema a nivel nacional, ha politizado el tema de la educación a nivel internacional. Por eso la queja del televidente: ¿cómo es posible que profesionales cubanos vengan a hacer el currículum nacional de Honduras? Es que no es posible. Somos los hondureños los que tenemos que definir la política curricular de Honduras. Lamentablemente el tema educativo se ha politizado de tal manera por el ministro Esponda, que yo nunca había visto este nivel de politización, y por eso vemos también tanto personal despedido en la Secretaría de Educación por asuntos eminentemente políticos. Bueno, gracias a Denis Cáceres, experto en temas de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. La pausa comercial y ya regreso con las conclusiones finales de los invitados aquí en el estudio: el ministro secretario de Educación Daniel Esponda y la doctora Carla Paz, su secretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos de la Secretaría de Educación. Alcalde de El Porvenir, Francisco Morazán, Luis Rubí, 30 segundos, alcalde, porque no lo queremos dejar en espera ni tampoco con su versión en el tintero. Adelante. Es un gran honor participar en ese grandioso programa, sin duda alguna, que ha empezado este año con pie derecho, con la educación. Felicitar a ese gran hombre que tenemos como ministro del pueblo hondureño, en donde la presidenta ha acertado. Esta vez sí estamos contentos porque la educación ha quedado en manos de verdaderos hijos hondureños que llevan consigo el compromiso de sacar adelante nuestro país, y lo haremos a través de la educación y el salud. Quiero destacar de que en el municipio del Porvenir estamos haciendo un proyecto en reconstrucción de varios institutos, de varios edificios del Instituto Técnico Japón Gonzalo Barahona, valorado en 2 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Educación, y en 3 instituciones más que estaremos trabajando en este año. También en una de las aldeas más postergadas, nuestra querida aldea del Guantillo, ya estaremos iniciando con carreras para nuestros jóvenes, para que no tengan que ir a otros municipios o al lugar más retiradito del municipio del Porvenir, ya la oportunidad. Correcto. Para que puedan sacar sus respectivas carreras nuestros muchachos de nuestra aldea del Guantillo. Nos sentimos, Ulises, muy orgullosos. Gracias. Ese gran ministro como... Gracias, alcalde. Y cuando lo tenga en persona, guárdese las felicitaciones, alcalde. Guárdese las felicitaciones y dígale: lo que necesita el Porvenir es esto, y ayúdenos con esto. Claro. Porque yo creo que esa es la forma de construir y también de edificar y de sacar adelante el país. Doctora Carla Paz, conclusiones finales, doctora, brevemente. Sí, en primer lugar, pues manifestar nuestro compromiso con el sistema educativo, con el pueblo hondureño, para desde la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos refundar la educación a través de la reforma curricular que vamos a hacer. Simple y sencillamente quiero aclarar que estos procesos nunca se hacen
sin apoyo, por lo tanto los técnicos cubanos no están aquí para diseñar el currículum. Sabemos que ha habido consultas participativas y esto va a ser un proceso de construcción del pueblo hondureño liderado por la subsecretaría que yo tengo a cargo, pero manifestar eso y aclararlo, porque este es un trabajo que vamos a hacer los hondureños y que simple y sencillamente tenemos asistencia técnica no solo de los cubanos, sino tenemos asistencia técnica también de UNESCO, un pilar fundamental para doctora. Ministro, 15 segundos, ya se nos fue. Bueno, en primer lugar decir que triste el papel de Eni, va de Mequetrefe casi, o sea, es terrible. Perdimos un buen técnico en el sistema educativo porque él sí se ha politizado. Solo debo recordar, en honor a la verdad, ellos eliminaron la matrícula gratis, la merienda escolar, redujeron los presupuestos en educación y debo decir una cosa más. No nos queda más tiempo. Tendríamos más recursos si las consultorías que pagan montañas, de consultorías que pagaron, que algunos no la terminaron, ahí hay unos informes en el Tribunal de Cuentas. Si no lo corto, ministro, nos cortan a todos. Gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.